Solo va a ser una pequeña pincelada de cómo se vestía durante este periodo histórico, pues es un tema amplio, ya que desde los finales del reinado de los Reyes Católicos hasta el inicio del Barroco, la indumentaria estuvo sometida a numerosos cambios. Por eso voy a centrarme fundamentalmente en el reinado de Felipe II, donde se inició lo que se denomina vestir a la española, es decir, la moda del imperio. Aunque seguiré hablando de moda, he de decir que este término es relativamente moderno. En aquel momento se decía vestir al uso. La moda la marcaba el país que ostentaba la hegemonía política y económica. Era implantada por los reyes y la alta nobleza, imitada por la baja nobleza y la burguesía y copiada en algunos de sus elementos por el pueblo llano. Lo primero, para situarnos en el contexto evolutivo de lo que tratamos, quiero que imaginéis una catedral gótica, con su gran altura, su verticalidad. Esa imagen fue el reflejo que la moda gótica representaba dar, una imagen esbelta y estilizada. Fue la corte de Borgoña la que influyó en el resto de Europa. Ahora pensar, por ejemplo, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Obra renacentista donde la haya, su estructura cambia, siendo un edificio horizontal y sólido. Eso mismo se refleja en la indumentaria masculina de la primera mitad del siglo XVI, con prendas muy voluminosas, anchas mangas, ensayos y ropas, dando una imagen de hombres fuertes y poderosos. Por ejemplo, Jorge, acércate un momentito. Lo que veis, en vez de ser una imagen vertical, ya sería una imagen totalmente horizontal. Él lleva una ropa, este tipo de prenda es una prenda de origen francés, se llamaba ropa francesa, y llevaban estas mangas amplísimas que se llamaban musequíes. Fue una prenda que se llevó sobre todo durante el reinado de Carlos V. Después ya en el periodo de Felipe II fue una prenda que ya entró en desuso y llevaban otro tipo de sobretodos diferentes. Con la llegada del Renacimiento, la moda cambia considerablemente, influenciada por el mundo grecorromano y las ideas humanistas, apareciendo el culto al cuerpo. Las mujeres comienzan a llegar grandes escotes que a veces cubren con transparencias y gorgueras. Ana y Celia, por favor. El traje que lleva Ana es un traje de 1547. Sería una copia de un traje que vestiría Leonor de Toledo. Entonces es un traje italiano, como veis, lleva un escote bastante amplio, cubierto con una gorguera de redecilla. El traje de Celia sería un traje inglés, en el que ya han sustituido lo que es el escote por una gorguera de tela más o menos transparente. Vale. Es Italia la encargada de transmitir estas nuevas tendencias que nos llegan a España a través de los pintores italianos instalados en los Países Bajos, pertenecientes en aquel momento al Imperio Español. Aún así, la moda es muy diferente de unos países a otros, predominando un gran sentimiento nacionalista, pero donde también coexiste un intercambio de elementos entre unos países y otros. Como los trajes que habéis visto ahora, tanto el de Ana como el de Celia, aunque son de un periodo muy parecido, son una manera de vestir completamente diferente. Uno de los ejemplos más significativos fue la influencia de la ropa extravagante y colorista de los lasquenetes alemanes, soldados mercenarios que combatieron en los ejércitos de diferentes países de Europa. Las cuchilladas y picadas de sus ropas fue uno de los elementos más destacados en prendas masculinas y femeninas del Renacimiento. Cuentan que cuando estos señores iban a la guerra, se cogían trozos de las prendas de sus enemigos y entonces se las colgaban de sus ropas. El caso es que daban esa sensación de ir siempre con cuchilladas y cortes en la ropa. Bueno, esta moda fue la que influyó después en la moda masculina y femenina del Renacimiento. Vais a ver que llevan pantalones con tiras acuchilladas, cortes en la prenda. ¿Con este mejor?
Otro ejemplo fundamental fue en España la que exportó a diferentes cortes, contribuyendo a dar la imagen definitiva de la mujer que vestía a la española. Y esos elementos fueron el cartón de pecho, el verdugado y los chapines, prendas que ya habían aparecido durante el reinado de los Reyes Católicos y de los que hablaré a continuación. A partir de la segunda mitad del siglo, la moda cambia completamente con la llegada de Felipe II al trono y la contrarreforma religiosa. Tanto la moda masculina como femenina distorsiona la forma natural del cuerpo. A la mujer se la mete dentro de una rica jaula que tiene la forma de dos conos unidos por el vértice. Uno y otro. Donde las formas femeninas desaparecen completamente. El hombre, dentro de sus rígidos jubones, simula la forma de ir vestido con una armadura. En la ropa masculina lo que influyó fundamentalmente fue la ropa militar. O sea que lo mismo que imitaban el jubón la forma de una armadura, casi toda la ropa que llevaban los militares después se llevaba al tema de la corte, y toda la ropa cortesana iba imitada por la ropa militar. El uso de estas prendas tan ajustadas, así como los almidonados cuellos de lechuguilla, que obligaban a ir con la cabeza erguida, y el color negro de sus ropas hacían que el hombre español apareciera con una imagen altiva y distante, muy criticada en ocasiones por sus enemigos. Fue lo que diríamos la marca España. Ahora voy a explicaros cada uno de los elementos, tanto masculino como femenino, de las prendas que llevamos puestas yo y mis compañeros, ¿vale? Voy a empezar primero con la ropa femenina. África, ¿vienes, porfa? La ropa que nosotros llevamos puesta sería lo que es la ropa cortesana, la ropa que se utilizaba en los retratos de corte. O sea, la mujer generalmente no vestía así, llevaba prendas mucho más cómodas, como por ejemplo la que lleva África. Entonces, serían ropas que no llevaban verdugado, que no llevarían esta falda de aros, irían sin verdugado, y las prendas que se vestían por el orden serían: primero, enséñanos la camisa, Afri. Espera, vamos a ver dónde la llevamos, pero lleva una camisa, estas camisas, que son de lino, siempre tanto la camisa de mujer como de hombre son de lino. Estas camisas además eran lo que se lavaban con frecuencia, o sea, el hombre y la mujer tenían varias camisas y eso era la prenda que se podía lavar. Entonces, aparte por problema de higiene, el lino también lo que hace es hacer una especie de peeling en la piel, con lo cual a la vez servía para limpiar la piel. Después, encima de las camisas, bueno, las camisas podían ser altas o podían ser bajas, como la que lleva África, que va escotada. Entonces, encima de esas camisas podían colocarse una gorguera, que es esta prenda de tela que llevaban encima, que se podía hacer de lino también, o podía ser de telas mucho más transparentes. Generalmente al principio eran transparentes, después ya en el reinado de Felipe II todo se fue cerrando, ya no había nada transparente, todo era cerrado, cerradísimo. Y gracias, África. Bueno, una cosa os voy a contar. Ven un momentito, mira, ven. Bueno, como veis, en este tipo de vestido lo que se llevaban eran unas mangas que se llamaban mangas de quita y pon o mangas atacadas, que se ataban con estos lazos, con puntas metálicas que se llamaban agujetas. Las agujetas las utilizaban para todo, para unir el jubón al calzón del hombre, para unir las mangas o para unir, como en este caso, el corpiño a la falda de África. Muchas gracias. Bueno, como ya os decía, este tipo de traje, bueno, vamos metidas, como veis, en una especie de armazón rígido. Llevaríamos la camisa debajo, encima de la camisa una falda cruzada, que no os la enseño porque yo no la llevo. Sigue explicando, yo te lo sujeto y así te mueves con tu tú sigue. A ver, que esa falda se llama manteo, es una falda que iba cruzada. Encima del manteo lleva el verdugado, que es esta falda de aros,
Se llama verdugado porque esto se hacía con mimbre, o sea, lo que se colocaban eran unas varas de mimbre. Esta prenda aparece en el siglo XV con Juana de Portugal, que dicen que para evitar que se enteraran de un embarazo extramatrimonial, crea este tipo de falda que en ese momento la llevaban mucho más alta, no en cintura, sino desde aquí, con lo cual les quedaba así. Y aparte de eso, esa falda no era interna, sino externa. O sea, se llevaba como una saya, pero con todos estos, los mimbres estos puestos alrededor. Generalmente los mimbres se recubren de tela, de una tela diferente a la tela con que se hacía el verdugado, ¿no? Y solía ser de seda, de tafetanes, de terciopelos, esas cosas. Encima llevaríamos otra falda. Esta falda es una faldilla, ¿vale? Que lo que hace, entre otras cosas, es evitar que se noten los aros que llevamos debajo. Y encima llevaríamos esta falda. En el caso de la saya cortesana, que sería esta prenda unida al cuerpo se llama saya entera. No sea entera porque vaya cosida, sino porque se denomina así. Mientras que en el caso de África, que lleva una falda y otra falda, sería el corpiño y la basquiña. La saya de corte, la saya de los retratos de corte, siempre llevan cola, como la que lleva Maite. ¿Ves? Es igual, pero llevan esas larguísimas colas. Cuando vosotros veáis un cuadro y veis que la falda no se le ve la cola, sería una basquiña, ¿vale? Cuando llevan cola sería el complemento de una saya entera. Estas sayas enteras llevan dos tipos de mangas. Una, la que lleva Maite, que es esta manga, que es una manga de pico, o este tipo de manga, como la que llevo yo, que es una manga redonda, ¿vale? Eso en el cuerpo. Se me ha olvidado contaros que encima de todo esto, vamos, debajo del cuerpo, llevamos el cartón de pecho, ¿vale? El cartón de pecho es un artilugio que se hacía para desdibujar las formas femeninas, de tal manera que el pecho no se notaba. Y esa, la que le lleva muy bien, es Yolanda. Es la que lleva completamente el cuerpo, como veis, hecho un tablón, ¿vale? Después había... Claro, aquí le veis. Bueno, eso es un cartón de pecho. Después llevamos estas otras mangas, que estas mangas solían ser de quita y pon también, y se llaman manguillas. Estas manguillas, pues dependiendo de eso, las iban cambiando. Como decoración... bueno. Y después los cuellos de lechuguilla. El cuello de lechuguilla comenzó como el volante de la camisa. Era muy pequeñito. A medida que va avanzando el tiempo, esas lechuguillas cada vez son más grandes. De hecho, en el reinado ya de Felipe III son inmensas, con lo cual da la sensación de llevar la cabeza encima de una bandeja. Son inmensamente grandes. Esas lechuguillas se almidonan. Podían ir con encaje, sin encaje. Generalmente se hacían de tela de lino y se les colocaba lo que son las llamadas puntas. Esto se llamaban puntas de España, que eran puntas de bolillo. Se adornaban. Vamos a ver. Los adornos típicos eran estos lazos que veis por aquí, que se llaman lazos de punta, y se los ponían absolutamente por todos los sitios, en las mangas, en las faldas, a veces en el cuerpo. Y también se podía, como en el caso de Maite, adornar con botones. Son botones que no sirven para nada, son pura decoración, o sea, no cerraban, no servían para cerrar nada. Con respecto a los tocados, pues había muchas maneras, o sea, o llevaban la gorra, las gorras como las que llevan todas, porque van todas con gorra, o gorras altas, como parecida a la que lleva Juana allí, también las llevaban las mujeres, o llevaban este tipo de tocado como el que llevo yo, que es una toca de cabos.
que eran, bueno, es como podían ser más o menos tupidas, las había de lino y las había de pues transparentes como la que llevo yo, y terminaba siempre en esta punta con un joyel o con una cruz pectoral como esta. Bueno, tengo a los niños aquí, a los pobres, que los tengo aburridos. A ver, ven Martín, veniros si queréis. Los niños vestían igual que los adultos. Bueno, todos vestían igual que los adultos, hombres y mujeres. Pero comenzaban a vestir igual a partir de los 7 años. Antes de los 7 años vestían con una prenda que era como una especie de sayo, con unas malgas que les colgaban de aquí de la espalda. Y a esa prenda se le llamó vaquero. Cuando veis retratos de niños de la corte de ese periodo, vais a ver que son niños que llevan faldas. Y entonces llevan unas mangas que les cuelgan de aquí de la espalda porque lo utilizaban para agarrarles. Les llevaban sujetos aquí y les sujetaban con las mangas. Después ya a partir de los 7 años, como veis, van vestidos igual que los adultos. Y a las niñas pasaba igual. Hasta los 7 años vestían vaquero, a partir de los 7 años también. África es un poquito más pequeña, pero no pasa nada. A ver, con respecto a la ropa masculina. Me da igual, Juan, por ejemplo. Empezaríamos. La camisa con lechuguilla, debajo un calzón de lino o una braga. Encima llevaría el jubón. El jubón en esta época llega a la altura natural de la cintura, o sea que son siempre muy altas, ¿vale? El corte es justo aquí donde empieza, ahí empezaría el jubón. Estos jubones se rellenaban de muchas capas de lino, se iban con un montón de capas para darle esa sensación de rigidez. Y se rellenaba, en el caso de Juan no le hace falta, ¿verdad? Se le rellenaba con borra, algodones y eso para que diera la forma de lo que es la armadura, el peto de una armadura que siempre queda un poco levantada aquí. Las mangas del jubón siempre son muy ajustadas, de hecho suelen llevar costura aquí en el codo, ¿vale? Para darle la forma y que se pueda mover. Pero un hombre nunca iba en jubón. Ir en jubón es como ir en paños menores. O sea, encima de eso tenían que colocarse otras prendas. Entonces, entre las prendas que se colocaban, que eran varias, estaba esta prenda, que es un coleto, una especie de chaleco, que es de origen militar. O sea, eso sí que viene de la ropa militar, porque los militares llevaban las cueras que, como el nombre indica, pues se hacían de piel. Y después cuando esa cuera pasa al mundo civil y ya al mundo de la corte, hacen esta especie de chalecos. Otras veces, en vez de llevar el coleto, llevaban otra chaqueta encima, una especie de chaqueta, que no me acuerdo cómo se llama, ahora me he quedado en blanco. La ropilla, eso, llevaban una ropilla, que generalmente las ropillas suelen llevar el faldón bastante más largo, la manga es más amplia porque tiene que meterse la del jubón. En muchos cuadros es muy difícil distinguir un jubón de una ropilla. Cuando los ves, generalmente se distinguen por los cortes de las mangas, o sea, si no llevan corte en el codo, es que son ropillas. Después llevaban los calzones. El calzón, en este caso es un calzón acuchillado. ¿Ves? Estas vendría del origen de la ropa de los lasquenetes. Lo que pasa es que, bueno, ya esto es mucho más sofisticado, que son los típicos cortes o cuchilladas que llevaban estos señores antes. Otra de las prendas que llevaban siempre, esta está muy discreta, es la bragueta. O sea, el hombre siempre llevaba bragueta y se llevó desde el inicio del siglo XVI, ya durante el reinado de Carlos V se llevaba, y desaparece ya en el reinado de Felipe III. Al principio son tremendamente prominentes, tienen la forma de un pene erecto y que servía para guardar cosas. O sea, realmente era una bolsa donde metían el dinero y creo que de ahí viene lo de dar el braguetazo. Y después ya se hacen mucho más discretas, como la que lleva Juan,
Como veis, las prendas se acuchillaban todas. Se podía acuchillar hasta los zapatos. O sea, en este periodo que estamos hablando, que es el periodo de Carlos V, de Felipe II, los zapatos también van acuchillados. Con respecto a las gorras, había gorras altas, que son planas, esas gorras como las que lleva Javi, que está allí, o la que lleva Juan, y las gorras altas, que son estas, de influencia militar, pero hay tropas albanesas que también son mercenarias y que llevaban unos gorros muy altos. Entonces, de origen de esas tropas vienen estos gorros altos, que son los típicos gorros que después vais a ver, los típicos gorros de los cocheros, que son mucho más exageradas, pero son de origen albanés también. Exactamente igual, el hombre llevaría puños de esto y llevaría cuellos rizados. La gente a esto le llama gola, es un error. La gola es una prenda de la armadura. A esto se le llama lechuguilla, por la forma escarolada que tiene el cuello. Después, dentro de los adornos, pues el hombre también utilizaba muchísimas joyas. Como veis aquí, tiene la cadena con el toisón, las botonaduras, se ha quitado la espada, pero bueno, un hombre de la corte jamás iría sin espada. Entonces llevaban lo que es la pretina o cinturón, los tiros de espada para meter eso, las agujetas para sujetar el jubón al calzón. Mira, dentro de los adornos también, Juan, ven un momentito. De los adornos que utilizaban en la ropa estaban los alamares. Esto se adornaban con ellos. Por ejemplo, la ropa de los niños, los vaqueros siempre iban con alamares y son de origen turco. O sea que la influencia de unos países a otros fue tremenda y se fueron copiando elementos y uno de ellos fueron los alamares. Lo mismo que las mangas de casaca, esas largas que os he dicho antes, de los trajes de los niños, pues también son de origen turco. Dentro de lo que son las prendas, antes estábamos hablando de la ropa que llevaba Jorge, la ropa esa cuando llega este periodo cambian, ¿no? Y entonces llevan la capa, esto sería una capa española. La capa siempre llevaba capucha, a la capucha se le llamaba capilla, pero nunca servía para meter la cabeza. Era un mero adorno, no se utilizaba para meter la cabeza. El herreruelo, que es esta, es una capa corta. El herreruelo siempre lleva cuello. La capa no lleva nunca cuello, llevaba esa especie de capucha. Y después estaba la que lleva Javier, que es una capa con mangas. A esta capa, que la utiliza ahora de monedero, la lleva aquí, gira. Esta capa, ¿ves? Lleva mangas. Aquí está. Esta capa es un tudesco, es una capa de origen alemán, que ya se deja de usar en España a partir de 1560. Durante el reinado de Felipe II las ropas generalmente eran bicolores, o eran blancas, eran negras o eran rojas. Generalmente, los tejidos que se utilizaban eran los linos, que se utilizaban para camisa, ropa interior, ropa de casa. El algodón se utilizaba menos porque era mucho más caro y venía, hasta que no llegó de América no se abarató. Después se utilizaban los brocados, se utilizaban los tafetanes, la tela que rellena las calzas, estas acuchilladas, son todo tafetanes. Eso se rellenaban con una serie de capas grandísimas de borra y de plumas y después con eso se le iban poniendo capas encima de lienzo y después se le ponía el tafetán. El tafetán era la parte más vistosa interior de lo que eran las calzas acuchilladas. Habría diferentes tipos de tejido, generalmente, así como en el siglo
XV los dibujos eran muy grandes y después ya empiezan otra vez en el barroco a ser más grandes. Durante el periodo de Carlos V los dibujos son muy pequeñitos. O sea, los dibujos que vais a ver en todos esos son muy pequeños. Son generalmente dibujos lobulados, con forma de piña, con forma de granada, pero son dibujos que son pequeñitos, no son dibujos grandes. Generalmente se utilizaba el paño, el lino, y ya te digo, sedas. Pero claro, la seda la utilizaba quien podía pagársela. No todo el mundo podía permitirse utilizar sedas, porque el tejido entonces era carísimo. De hecho, los libros de sastrería histórica, están hechos para el aprovechamiento de la tela. No son libros como ahora de un patronaje, sino que están colocadas las piezas con la forma para que se pudiera aprovechar toda la mayor cantidad de tela de tejido. Los tejidos entonces eran muy caros. Estamos hablando de traje cortesano. No me he metido con los trajes de la gente de común, la gente que muchos de ellos, los tejidos que utilizaban eran tejidos caseros, pero fundamentalmente el pueblo vestía con paños y con linos. No sé, la vara era la medida. La medida con lo que se cortaban los tejidos y con lo que se tomaban las medidas. O sea, además hay una serie de cánones para tomar la medida que yo no los conozco, porque interpretar la sastrería histórica es muy complicado, los libros de sastrería, pero me imagino que serían muchas varas. Si es una camisa de 11 varas, porque llevaría muchísimo tejido. Y después las varas no eran todas iguales, había la vara castellana, la vara aragonesa, o sea que cada una tenía una medida distinta. Después hay otra cosa que no hemos hablado y es el pelo. El cabello siempre lo llevaban cubierto. Lo llevaban tanto la gente del pueblo como la gente de la corte, incluso las niñas. O sea, puedes ver a lo mejor alguna imagen por ahí, siempre que sean doncellas con el pelo suelto, pero es raro. O sea, ya en este periodo generalmente el pelo lo llevan recogido, y lo llevan recogido con unos rodetes que trenzaban a la vez con unos listones de tela. Iban trenzándolo y además lo cosían las trenzas, las cosían directamente al pelo. Sí, se unían, no utilizaban horquillas. Entonces, para unir y que ese moño no se cayera, lo que hacían era coserlo. A la vez metían una cinta y iban cosiéndolo. El tema de limpieza e higiene de los trajes exteriores, sinceramente no te lo puedo decir. Lo que llevaban, ya lo que te he dicho antes, camisas, todo el mundo tenía varios pares de camisas, que era lo que realmente se lavaba. Y eso era lo que se cambiaban. Lo mismo que se cambiaban de cuellos, porque esto sí que se manchaba y se rozaba. Pero yo imagino que este tipo de cosas no las podrían lavar, ¿no? Es otro tipo de lechuguilla diferente, sí. Van hechos los lobalillos y van unidas. Es que con respecto a la lechuguilla hubo una evolución muy grande de unos periodos a otros, ya te digo, desde ser prácticamente nada, como lo que llevaban los niños, que es un volante que saldría de la camisa, hasta irse haciendo la lechuguilla rizada que lleva Juan de 5 metros de lino, a después estas otras lechuguillas ya que son posteriores, con los ovalillos muy marcados, o esta que llevo yo que todavía es posterior, ya me sube aquí a la altura de las orejas. No, la gente, los soldados, por ejemplo, las llevaban exactamente igual, El soldado español era muy chulo, era muy bien vestido. Una cosa que no os he comentado es el tema de la llegada de los tintes de América. Hubo dos que fueron muy importantes, el negro y el rojo. Anteriormente a la llegada del tinte, cuando lavabas la ropa, esa ropa se iba quedando descolorida y entonces se quedaba parda. Por eso da la sensación de que todo el mundo vestía de pardo, y no es verdad. O sea, si tú miras cuadros y ves gente que no es de la nobleza, ves que llevan faldas rojas, faldas verdes, faldas rojas con tiras verdes o con tiras negras. El problema es que lavarlo, cuando lo lavabas, se iba quedando completamente descolorida. Entonces, cuando vienen de América, traen un tinte que procedía de México. Ese tinte se llamó el palo campeche. Entonces,
descubrieron que cuando se teñía con eso daba un negro intensísimo. Por eso lo utilizaron como moneda, o sea, era un lujo tener ropa negra. O sea, cuando aquí la gente se piensa que es que Felipe II estaba de luto, no. Felipe II vestía a la española y vestía de negro, pero vestía de negro porque era un honor vestir de negro, o sea, porque solamente podía utilizar el palo campeche aquellas personas que tenían dinero para conseguirlo. Y entonces lo exportaron. Y bueno, fue uno de los grandes negocios. Eso, y después también la cochinilla, cuando trajeron la cochinilla, que se extraía de las hembras de unos insectos de los cactus, de la cochinilla, pues cuando las machacaban hacían un tinte rojo muy intenso, que es el carmín. Entonces es el rojo, que sería después el rojo litúrgico del clero. Y bueno, como veis, yo voy de negro y rojo.